siempre pasan en la tele o en las noticias con los deportistas que se desvanecen. Muerte súbita, me parece. ¿En qué consiste? ¿Por qué por lo general es en personas jóvenes, deportistas? Muerte súbita cardíaca es la manifestación final de un conjunto de enfermedades. El hecho de que tú veas a un joven que es un modelo para la sociedad, para los jóvenes, tener un evento cardiovascular por hacer ejercicio, pues eso impacta mucho, ¿no? Otra cosa que he leído y visto mucho en redes sociales es esta nueva tendencia de los deportistas o incluso personas normales después de hacer ejercicio, hacer esta inmersión en agua fría. La inmersión en agua helada, por lo menos en lo que tenemos evidencia, que de hecho sí hay evidencia, el beneficio es sintomatología del atleta, que refiere que sí se siente mejor o se recupera física, muscularmente mejor después del ejercicio haciendo la inmersión. Por lo menos para el atleta se siente mejor. Está muy claro que la inmersión en agua fría puede desencadenar vasoespasmo coronario, vasoespasmo cerebral. O sea, si tienes ya antecedente de algún problema cardiovascular, hipertensión o algún problema como migraña, por ejemplo, no hacerlo. Entonces, para que etiqueten a su amigo que se mete en agua fría. Ahorita está mucho de moda los suplementos. ¿Cuáles son los que funcionan verdaderamente para el corazón? La verdad, en este momento no tenemos evidencia científica para poder recomendar algún suplemento y que disminuya el riesgo cardiovascular. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Coplit Podcast. Hoy con ustedes traemos al doctor Carlos Escobedo, cardiólogo en San Luis Potosí. Hablaremos de distintos temas, entre ellos cómo el estrés afecta a la salud del corazón, cómo la contaminación ambiental también lo afecta, además de los suplementos alimenticios verdaderamente funcionan o solo es marketing para generar dinero de las empresas y más temas interesantes. Así que los invito a quedarse y escuchar este nuevo episodio. Bienvenidos al episodio 3 del podcast Coplit. Hoy con ustedes traemos un invitado muy especial, el doctor Carlos Escobedo, cardiólogo. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto poderlos acompañar. Excelente, doctor. Bueno, ya usted es nuestro primer invitado como médico. Tuvimos 2 episodios anteriores con mi socio Edwin y Axel. Entonces quisimos abrir con usted esta serie de podcast con distintos invitados. Y algo con lo que me gustaría empezar es que nos platicara un poco de usted, cómo nació ese gusto por la cardiología, cómo empezó la carrera, ya sabía que quería ser cardiólogo, este amor por la cardiología, ¿cómo empezó? Sí, claro, muchísimas gracias para entrar en calor con una buena pregunta. Mira, yo creo que lo primero fue que me convencí definitivamente de que la medicina era lo mío. Eso lo decidí en la prepa cuando estaba ya para decidir, la carrera. Fue yo creo que el primer paso. Luego después entrando en medicina, pues te das cuenta, o sea, empiezas a descubrir materias que te gustan bastante, y te vas orientando un poquito acerca de qué es con tu personalidad lo que más va, o sea, qué es lo que tú sientes que te hace sentir mejor. Y en segundo año de medicina, cuando llevamos fisiología, la verdad es que yo creo que eso fue como de los puntos clave que marcaron mi decisión de cardiología. Tuve la fortuna de tener un maestro que es un profesor, un médico de un nivel muy, muy alto. Es el doctor Manuel Rodríguez. Él es fisiólogo, él es médico, fisiólogo, y él nos daba las clases de fisiología cardiovascular y fisiología renal. Y la verdad es que yo creo que ahí me enganché con la fisiología cardiovascular, los temas que tratábamos, los puntos específicos, a mí me gustaba mucho, leer, no me costaba trabajo, me emocionaba leer esos temas específicos, y como que ahí fue que yo empecé a orientarme un poquito más. Después de eso, propedéutica sin duda. En propedéutica tuve un profesor, era mayor, pero también era un genio, el doctor Baltzar Martínez, y en propedéutica me interesaba mucho la cuestión de la exploración física cardiovascular, poder identificar
pues con tus 5 sentidos, enfermedades, y eso la verdad es que me emocionaba también, o sea, escuchar un soplo y saber que eso significaba o tenía una traducción específica dependiendo de qué tan intenso era, de si tenía algunas características clínicas asociadas. Pues eso la verdad es que también me empezaba ya a ir, como se llama, orientando un poquito más. Y bueno, pues ya después medicina interna, en el tercer año de medicina, yo creo que de las materias que más me gustaron fue definitivamente cardio. Me gustaban, en general medicina interna me gustó mucho en mi formación. Este, por ahí en mi formación tuve algunos acercamientos, con la reumatología, con la hematología, en donde yo decía, híjole, a lo mejor esto también me gusta bastante. Pero definitivamente ya cuando estaba en la residencia de medicina interna, el ver el tipo de paciente específico que tratas y las enfermedades específicas a las que te dedicas como cardiólogo, yo dije, no, pues sí, de aquí soy, o sea, esto me gusta mucho, no me cuesta ningún trabajo, me hace sentir bien dedicarme a hacer esto, dije, de aquí soy. Y ya, así fue. Ok, y bueno, en todo ese proceso, normalmente, pues las personas del público general a veces solo ven, dicen, ok, voy a ir con el cardiólogo, pero a veces, muchas veces no asumen cuántos años debe de estudiar un cardiólogo, o sea, cuántos años son de carrera, luego la especialidad, la subespecialidad, cuántos años tarda en formarse un cardiólogo en general. Sí, claro, fíjate que esa es una pregunta pues muy importante. Justo hoy estaba pensando y compartí en mis redes un chiste ahí de cuántos años estudia un médico. Em, y esto ha cambiado conforme ha avanzado la medicina porque en la generación previa a mí, cardiología había un periodo en el que fue solamente 2 años. O sea, hacías 2 años de cardiología y ya con eso, ¿no? Y cuando yo estudié cardiología me tocó que tenías que tener medicina interna o 2 años de medicina interna. Entonces yo estudié medicina, que en mi temporada de estudiar medicina fueron 7 años. Después hice 4 años de medicina interna, hice medicina interna completa. Después hice 3 años de cardiología. Cardiología son 3 años para todos. Y después de eso hice otros 2 años. Que en esos 2 años estudié varias cosas al mismo tiempo. Hice ecocardiografía, que es todo un año de solamente hacer ecocardiogramas durante todo el día, durante un año. Al mismo tiempo empecé a hacer una maestría en investigación y luego después otro año me quedé en México haciendo resonancia y tomografía, que también específicamente dentro de cardiología te dedicas solamente a ver tomografías y resonancias del corazón durante todo un año, y terminé la maestría que había empezado. En total fueron 16 años de dedicarme a pues la medicina interna y cardiología. Y, por ejemplo, en esa parte ya final que llevaba al mismo tiempo la maestría, la residencia, ¿cómo balancear con incluso tener una vida, que a uno le vaya bien en la residencia? ¿Cómo? Esa, fíjate que yo creo que es una de las cosas más importantes, es lo más difícil, sin duda alguna. Yo iba tomando las decisiones en base a cómo me veía yo en unos 5 años, 10 años, y también la verdad es que siempre teniendo en cuenta el aspecto de mi familia. Yo me casé justo cuando empecé cardiología, y mi hijo más grande, que ahora tiene 15 años, él nació cuando yo estaba en el segundo año de cardiología. Entonces, pues la verdad es que digo, también esto fue algo muy positivo para mí, que mi esposa siempre me apoyó, siempre estuvo ahí a mi lado, y tomábamos decisiones en conjunto de qué íbamos a hacer. Y bueno, pues así fuimos decidiendo un poquito. Lo más difícil para mí fue eso de que pues yo me aventé algún tiempo yendo y viniendo a la Ciudad de México y regresando acá con mi familia. Después ellos estuvieron allá conmigo. Para mí eso fue lo más difícil, porque teníamos un hijo pequeño y entonces pues había que ir al hospital en la mañana, en la tarde, ¿cómo se llama? Ser padre de familia, esposo, estudiar, hacer una tesis, y en ocasiones inclusive hasta trabajar, porque pues con lo que te pagan de residente no alcanzas a, a tener una familia. Y pues de repente tenía que hacer guardias en la tarde o en la noche en hospitales ahí en la Ciudad de México. Entonces pues
era un caos. Yo creo que la cuestión más importante es mantenerte motivado y tener una perspectiva de para qué te va a servir ese esfuerzo. O sea, yo estaba muy convencido de que todo lo que invirtiera de esfuerzo y tiempo iba a redituar después en un beneficio para mi familia. O sea, y esa fue la forma en la que yo me convencí de seguir adelante y pues aguantar. La verdad es que sí, es muy difícil. Yo le digo a mis estudiantes o a mis amigos, le digo, la única forma de aguantar eso es porque estás joven. O sea, ya después de unos años ya no lo puedes volver a hacer física y mentalmente. O sea, sí tiene que ser en ese momento en donde todavía tienes energía física para pues dormir poco, estudiar mucho, trabajar, en fin. Y creo que también eso de la motivación tiene mucho que ver con la familia, porque, bueno, estuve analizando de muchos empresarios, emprendedores famosos, por ejemplo, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs. Todos ellos, la gran mayoría menciona que cuando uno es joven, pues debe de arriesgarse, ¿no? Que porque no tiene una familia que mantener, si fallan, pues quizás pueden regresar con sus padres o aún no han hecho nada. Pero me puse a analizar esas palabras más a fondo y me di cuenta que ellos, pues no siguieron ese consejo. Prácticamente cuando empezaron a construir sus empresas grandes, ellos crearon una familia, ¿no? O sea, ya tenían un hijo, una hija. Entonces yo asocié quizás la motivación para lograrlo y no fallar es que tengo una familia que mantener, ¿no? Alguien que pueda disfrutar de lo que estoy haciendo. Entonces a lo mejor eso les hizo dar un esfuerzo extra, igual así ahorita lo veo con usted, a lo mejor su familia pudo ser esa motivación y porque a lo mejor si, no sé, en ese tiempo estuviera solo, quizás fuera diferente, ¿no? La historia. Sí, la verdad es que creo que puede ser una mezcla de factores y creo que también es una cuestión muy individual, como tú bien mencionas, o sea, todas las personas somos diferentes y a lo mejor para otras personas pues la motivación es el desarrollo personal e individual. Yo quiero hacer esto, esta es mi meta, quiero lograrme, quiero verme así. Y eso también no está peleado con la motivación de una familia, de un estilo de vida, un estilo de práctica médica, que pues eso también es importante, ¿sí? Ok. Y bueno, recientemente dudas que han surgido, incluso mías, en la cuestión de cardiología, es que estaba leyendo un informe en cuanto a los países que más trabajan, ¿no? Y siempre, en primer lugar, sale México. O sea, somos los que más trabajamos y, por ejemplo, eso genera un estrés, ¿no? Todas esas horas trabajando. ¿Esto cómo podría afectar al corazón? Porque, pues sí, ¿no? Me imagino que hay Sí, una sí, sí. relación. Sí, tienes mucha razón. O sea, México es de los países que más trabajan en el mundo. Es uno de los peor remunerados económicamente también en el mundo en comparación con otras economías. Y está muy bien estudiado esta cuestión del estrés y su implicación física. Existen cambios a nivel del sistema nervioso central, relacionados con el estrés crónico. Específicamente uno de los que más están estudiados y más hay evidencia es la hiperfuncionalidad de la amígdala. Y eso tiene que ver con el control y el equilibrio de la función del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, cuando vives en una situación de estrés continuo, pues estás en el mecanismo de pelea o lucha constante, siempre estás en la lucha. Entonces, pues eso implica que tienes niveles más altos de catecolaminas, niveles más altos de cortisol, eh, alteraciones del ritmo del sueño, y todo eso tiene que ver también directamente con el sistema cardiovascular. Frecuencias cardíacas más altas, presiones arteriales más altas, una falta o ausencia de disminución de la presión arterial en la noche, que todo eso va sumando en cuanto a riesgo cardiovascular. Entonces, en la actualidad sí sabemos que trabajar de más, tener estrés de más es deleterio para la función del sistema cardiovascular. Sí, sin duda, sin duda. Ok. Sí, porque, bueno, por ejemplo, hablando de ficción, siempre hay muchas series o películas que hay personas que están sometidas bajo mucho estrés, entonces salen escenas que, no sé, hay una parte que el personaje tiene como una situación de estrés y salen síntomas de infarto, ¿no? Que le empieza a doler el pecho
y dice, y se acuesta y luego dicen los doctores, no, pues no te tienes que someter a estrés, tuviste un infarto. O sea, eso sí puede pasar. Sí, sin duda. Sí, sin duda, el estrés físico, emocional, te puede llevar a tener un infarto, sí. Inclusive, mira, ahí se han desarrollado algunas técnicas de diagnóstico, a lo mejor no son tan frecuentes que las usemos o populares, pero, por ejemplo, tú puedes inducir isquemia en el corazón en una persona mostrándole imágenes desagradables. O sea, tú le puedes poner a una persona sentada imágenes desagradables, pues que tú puedes catalogarlas como grotescas, de miedo, etcétera, y eso en las personas susceptibles puede desencadenar isquemia en el corazón. Y esto tiene que ver con lo que platicamos hace unos minutos de la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático. Vasoconstricción mediada por la respuesta neuronal a un estímulo físico o emocional. O sea, sí, una situación de estrés importante, en donde tú tengas una descarga adrenérgica importante, eso puede generar vasoconstricción, aumento de la presión arterial. Y si tú tienes una persona que a lo mejor tenía una placa aterosclerosa susceptible, o sea, una placa en donde hay inflamación, una placa donde hay colesterol, ese aumento de la presión sistémica y aumento de la presión dentro del vaso sanguíneo de la coronaria puede hacer que se fracture la placa aterosclerosa y eso desencadenar en un infarto. O sea, sí puede suceder. Ok. Sí. Y por ejemplo, bueno, está lo que yo le llamo el estrés bueno, el ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio físico es mejor para, pues, mantener un corazón sano? Sí, eso es algo muy importante, porque hoy también en la actualidad sabemos que el ejercicio tiene una curva en donde poco ejercicio pues es de riesgo cardiovascular. Un ejercicio moderado es benéfico para el corazón y ejercicio intenso, muy intenso durante mucho tiempo también es deleterio o es malo para el corazón. Entonces, la recomendación en la actualidad es realizar ejercicio de intensidad moderada, por lo menos 30 minutos, 5 días de la semana, ¿ok? Y esto, pues bueno, puede ser una actividad de ejercicio cardiovascular, como trotar, bicicleta, caminar, nadar, en donde la frecuencia cardíaca tenga una elevación leve, o sea, no sea algo intenso, sino que sea una elevación leve, en donde tú estás activando el metabolismo del cuerpo, y sobre todo uno de los efectos más importantes del ejercicio viene después de haber realizado el ejercicio. Porque cuando tú haces ejercicio, después del ejercicio, en el ejercicio tú tienes una liberación de adrenalina, tienes liberación de endorfinas, pero después viene una respuesta de activación del sistema nervioso parasimpático y una respuesta vagal en donde disminuye la frecuencia cardíaca y hay una disminución de estas sustancias del estrés. Entonces, pues el ejercicio tiene esos efectos benéficos de contrarrestar las sustancias malas del estrés. Entonces, en una forma más objetiva, ejercicio moderado, 5 días de la semana, 30 minutos. Obviamente que puedes aumentar tu tiempo y puedes aumentar la intensidad con un entrenamiento e idealmente con una supervisión y recomendación de las zonas de tu frecuencia cardíaca. O sea, es decir, que no tengas unas frecuencias cardíacas muy altas durante mucho tiempo, muchos días, que eso es deleterio para el corazón. Ok, sí, justo me surgió esa duda porque tengo varios conocidos y amigos que son deportistas de alto rendimiento, pero obviamente ellos están acostumbrados a, pues, a entrenar ya otras cantidades de tiempo y a lo mejor sí manejan presiones arteriales, frecuencia cardíaca normal, ¿no? O sea, que a lo mejor una persona normal podría tener frecuencias cardíacas muy altas, a lo mejor ellos no. Pero ¿en qué momento se consideraría que ya puede ser algo dañino? O sea, hacer mucho más ejercicio del que se debe. ¿En qué momento? ¿Qué parámetros? Por así decirlo. Sí. Mira, por ejemplo, la evidencia que tenemos en la actualidad, o sea, la evidencia científica que hay es que, por ejemplo, la gente que tiene durante mucho tiempo entrenamientos de ejercicio intensivo, como sería, por ejemplo, pues el ejemplo clásico es Ironman. O sea, Ironman, personas que pueden llegar a entrenar 10, 12 horas en un día, competencias de igual de 10, 12 horas un día durante mucho tiempo,
Eso es deleterio para el corazón, para el sistema cardiovascular, por el estrés que genera. En una medida así objetiva de que tú le pudieras recomendar a una persona, tiene mucho que ver con algo que son las zonas de frecuencia cardíaca en el entrenamiento, en donde lo recomendable es hacer una mayor parte de entrenamiento en zonas de frecuencia cardíaca bajas, zonas de frecuencia en donde no tengas frecuencias muy altas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es lo más recomendable para el corazón. Cuando tú expones a tu corazón a frecuencias cardíacas muy altas durante mucho tiempo, pues hay un mecanismo de adaptación. Y los deportistas normalmente tienen corazones más grandes. Esto para aumentar el gasto cardíaco. Entonces tú vas viendo que los deportistas durante el curso de su entrenamiento y desarrollo atlético tienden a tener volúmenes de los ventrículos mucho más grandes, aurículas mucho más grandes. Estos cambios, que son una adaptación fisiológica, pueden llegar a revertirse en las personas que pues dejan de hacer ejercicio, ¿sí? Entonces cuando tú dejas de hacer ejercicio, pues eso puede regresar a la normalidad, salvo que esto sea crónico y entonces el corazón pues ya se queda grande, o sea, se queda dilatado. Entonces lo ideal es tener un acompañamiento de entrenamiento guiado por frecuencias cardíacas y por intensidad con un entrenador, o sea, que él te vaya diciendo, mira, pues este es tu plan de entrenamiento para que no te sobreentrenes y no aumentes tus frecuencias cardíacas, y tener también una evaluación médica, médico del deporte, cardiólogo, para que tú también vayas viendo cuál es tu condición, ¿verdad? O sea, cómo está tu corazón, y que no te excedas. Es frecuente, fíjate, es frecuente ver atletas que al final terminan desarrollando insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, que es una arritmia generada por dilatación de la aurícula izquierda, por este mal manejo de la intensidad del ejercicio. Entonces eso puede llegar a suceder. Sí, sí, justo porque, bueno, aquí en México no sé cuántos deportistas de alto rendimiento lleven correctamente un plan de ejercicio, ¿no? Medido desde un entrenador físico, médico, cardiólogo. O sea, y lo veo también complicado, ¿no? Porque muchos de los deportistas de alto rendimiento no tienen muchos fondos económicos y pagar todo eso puede ser Sí. costoso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, fíjate. Y también no hay cultura, porque, por ejemplo, luego de repente ves deportistas como los futbolistas que también pueden entrar en ¿cómo se llama? En este rubro, y no tienen una conciencia de que esto también puede pasar, ¿no? O sea, no hay un conocimiento. Y definitivamente, por ejemplo, en el atleta amateur, que a lo mejor nosotros mismos, nuestra familia, nuestros hijos, o sea, entran un poquito en ese rubro, no tenemos la infraestructura para que podamos decir, bueno, pues hay que llevarlo al doctor para ver que esté bien, ¿no? Claro. Y ahorita con esto que menciona, está la otra parte que siempre pasan en la tele o en las noticias, con los deportistas que se desvanecen, esto del síndrome de muerte súbita, me parece. ¿En qué consiste? ¿Por qué por lo general es en personas jóvenes, deportistas? Sí, mira, es un tema sumamente interesante, muy importante en nuestra sociedad y también sumamente complejo, porque muerte súbita cardíaca es la manifestación final de un conjunto de enfermedades, o sea, no la podemos nosotros englobar como que es una entidad específica de una enfermedad que sucede, sino que es una gran cantidad de enfermedades que pueden llevarte a la muerte súbita cardíaca. Es un tema importante porque tiene mucho impacto social. O sea, el hecho de que tú veas a un joven que es un modelo para la sociedad, para los jóvenes, tener un evento cardiovascular por hacer ejercicio, pues eso impacta mucho, ¿no? Y al final de cuentas termina diciendo, bueno, pues no dicen los doctores que el ejercicio es bueno porque le pasó esto, ¿no? Entonces es un tema complejo. En la actualidad, la verdad, lo hemos visto con mayor frecuencia mediática después de las infecciones de COVID. No hay duda, o sea, y hemos visto también casos que sí se han confirmado en donde el sustrato de esta muerte súbita pues son las inflamaciones que puede dejar el COVID en el tejido miocárdico. En muerte súbita cardíaca pues hay muchos diagnósticos posibles
antes de la era de COVID, lo que principalmente nos preocupaba, buscábamos, detectábamos son miocardiopatías, como miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, valvulopatías como prolapso de la válvula mitral, aorta bicúspide, y con un poco menos frecuencia las alteraciones o las canalopatías, que son alteraciones en la conducción de sodio y potasio en el corazón, que eso nos da lugar a síndromes de Cútel largo. Son afortunadamente un poco menos frecuentes. Lo más común son valvulopatías, miocardiopatías. Y en una edad ya no de jóvenes, sino de más personas adultas, pues la cardiopatía isquémica. O sea, la enfermedad coronaria asociada a factores de riesgo cardiovascular, dislipidemia, eso es lo más común en personas ya de edad mayor, ¿verdad? Entonces, pues es un tema en la actualidad muy importante, porque también no hemos demostrado que podamos prevenirla, ¿ok? Hay programas en donde pues es obligatorio hacer evaluaciones o chequeos a los atletas, y esto ya se venía haciendo desde tiempo antes del COVID, pero no ha demostrado que nuestras intervenciones realmente disminuyan de manera eficaz la incidencia de eventos de muerte súbita, ¿no? Y esto es entendible porque es muy complejo y porque tendrías que muestrear o estudiar a muchísima gente para poder detectar a uno. Entonces ese es un punto que es difícil. Por ponerte un ejemplo, digo, por los atletas que han tenido eventos, por ejemplo, en los torneos europeos, pues esos atletas son sometidos cada año a tener evaluaciones cardiovasculares, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, hacer un electro simple no te asegura que puedas descartar enfermedades cardiovasculares a veces un poco más complejas, ¿no? Como sería una miocarditis, ¿no? Que necesitas estudios un poquito más específicos. Entonces ese es un punto de la muerte súbita cardíaca que en este momento no tenemos una herramienta así eficaz o contundente de decir podemos evitarla. Lo que sí es que se ha desarrollado mucho más conciencia en el tratamiento, manejo inmediato, pues que eso es el RCP inmediato, ¿no? O sea, no sé si tuviste oportunidad de ver, pero por ejemplo en la Eurocopa, el evento de deportista que cayó, pues a él lo desfibrilaron inmediatamente en el campo de juego y salió despierto en una camilla. Totalmente diferente a lo que sucedió hace unas semanas en Brasil, en donde pues un jugador quedó ahí tendido durante mucho tiempo, no tuvieron una pronta respuesta y el futbolista falleció a los días siguientes, ¿no? Entonces, la conciencia de la respuesta inmediata creo que en este momento es donde deberíamos de enfocarnos mucho para prevenir muerte súbita cardíaca. Ok, entonces, si ahorita entiendo bien, lo ideal, como es difícil prevenirlo por todas estas causas multifactoriales que pueden existir, es tratarlo ya cuando pasa, ¿no? Todas estas medidas del desfibrilador, tener esa cultura, ¿no? Porque sí, justo en la Facultad de Medicina de la Autónoma de San Luis, aquí en San Luis, vi que trataban de realizar un protocolo de investigación para poder prevenir todas estas cuestiones y justo realizaban electrocardiogramas simples y bueno, a mí me surgía la duda, pero, o sea, todas estas muertes que han pasado, esas personas salen con el electrocardiograma normal, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos ayudar a prevenir, no? Si, o sea, el estudio con el que estamos haciendo, según el screening, pues sale normal, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que hemos visto en general en el mundo. O sea, en el mundo sabemos que un electro, pues no es suficiente, aun y cuando las recomendaciones internacionales son de que tienes que hacer un interrogatorio, tienes que hacer un electro como mínimo. Puedes agregarle estudios como es un ecocardiograma que te aumenta un poquito la capacidad de detectar, y en casos de sospecha una resonancia magnética. Pero pues la verdad es que sí, o sea, no tenemos un estudio o una evidencia contundente de que eso disminuya. Lo que se recomienda también es que exista una conciencia de identificación de síntomas, porque es curioso que las personas que han tenido eventos de muerte súbita refieren haber tenido en las semanas previas síntomas como disnea, palpitaciones, dolor torácico, de intensidades diferentes, pero refieren haber tenido algunos síntomas antes. Entonces,
Creo que también hay que generar conciencia de que si eres atleta, si haces ejercicio de alto rendimiento y tienes síntomas, estos que mencioné, agregando tal vez la sensación de desmayo, presíncope, es importante que te atiendas y te diagnostiques. Ok, sí, justo iba con eso, ¿no? ¿Cuáles eran los primeros síntomas? Porque quizás alguien antes de fallecer por esta causa, pues los tuvo, ¿no? Y otra cosa que he leído y visto mucho en redes sociales, tanto mitos, realidades, es esta nueva tendencia de los deportistas o incluso personas normales después de hacer ejercicio, hacer esta inmersión en agua fría. ¿Tiene algún riesgo para el corazón? ¿Pasa algo, nada? O... Sí, pues mira, la verdad es que es una de tantas modas que de repente surgen en el ejercicio y que luego de repente pues vas viendo que cambian y que muchas funcionan o no funcionan. La inmersión en agua helada, por lo menos en lo que tenemos evidencia, que de hecho sí hay evidencia, fíjate que hay algunas revisiones sistemáticas en donde han evaluado los beneficios y el beneficio es sintomatología del atleta, que refiere que sí se siente mejor o se recupera física, muscularmente mejor después del ejercicio haciendo la inmersión. O sea, eso es lo que por lo menos para el atleta se siente mejor. No hay algunos otros beneficios en cuestiones que también se estuvieron promocionando, como disminución de inflamación, o mejoría de algunos otros parámetros físicos. La verdad es que en eso no hay evidencia. O sea, lo único que podemos decir es que el atleta se siente mejor. En cuanto al riesgo de eventos, ellos tienen un protocolo de si tienes algún antecedente médico, tratar de evitarlo. Está muy claro que la inmersión en agua fría puede desencadenar vasoespasmo. O sea, puede desencadenar vasoespasmo coronario, vasoespasmo cerebral. Entonces, si tú eres una persona que ya tiene una predisposición, pues la verdad es que lo más recomendable es que no lo hagas, ¿no? O sea, si tienes ya antecedente de algún problema cardiovascular, hipertensión o algún problema como migraña, por ejemplo, no hacerlo. Se ha visto que puede llegar a inducir arritmias en personas susceptibles. Y aquí la verdad es que es nuevamente lo que hablábamos un poquito de la muerte súbita cardíaca, pues muchas veces no sabemos que tengas una enfermedad, ¿no? O sea, si nunca te han revisado de manera óptima, pues no puedes saber a lo mejor si tienes una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, no hay por lo menos una evidencia así sustancial de que aumente el riesgo en población general, o sea, en población general. Pero sí, sin duda, como médicos sabemos que puede haber efectos deleterios en personas susceptibles, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, nosotros en cardiología tenemos una prueba en donde inducimos isquemia con el paciente, le pedimos que meta los pies en agua fría. Y eso, por ejemplo, puede desencadenar angina y vasoespasmo en personas que tienen esta patología, la síndrome coronario X o enfermedad coronaria vasoespástica sin tener depósitos de colesterol. Entonces, pues esa es una prueba diagnóstica en donde tú viendo con el eco y metiéndole los pies en agua fría induces isquemia. Pues si eso lo replicas a que alguien se meta en agua fría, pues le puede suceder. ¿Sí? Excelente. Entonces, para que etiqueten a su amigo que se mete en agua fría. Se mete en agua fría, para que igual se cheque y no lo haga. Y también a deportistas que he visto, por ejemplo, el Canelo, ¿no? Que sube estos que igual a veces, pues bueno, es un deportista de mucho admirar y también ver, ¿no? Con qué persona se rodea para que no le digan de que, oye, a lo mejor no es tan seguro como parece, ¿no? Sí, fíjate, y otro famoso que hace eso es Haaland. Es famoso por hacer eso. Y definitivamente, o sea, físicamente el atleta se siente mejor. Yo creo que lo más importante pues es que tenga una buena supervisión médica. Digo, me imagino que Canelo debe tener todo una estructura de evaluación médica para ver pues que su electro esté bien, que no tenga extrasístoles, que no tenga arritmias, que tenga un eco normal, pero hacerlo con toda la seguridad del mundo, ¿no? Claro. Sí. Y para las personas, el público en general, también ahorita está mucho de moda los suplementos, que ya hay suplemento magnesio, omega 3, glutatión y una infinidad, ¿no? ¿Cuáles son los que funcionan verdaderamente para el corazón? La verdad, en este momento no tenemos evidencia científica
para poder recomendar algún suplemento y que disminuya el riesgo cardiovascular. O sea, no hay evidencia y se han hecho estudios, específicamente omega 3 tiene muchísimos estudios en donde no disminuye el riesgo cardiovascular. Cuando yo estudié medicina interna, estaba en la residencia, la verdad es que había muchísimos artículos que te decían, disminuye el riesgo de fibrilación auricular, disminuye el riesgo de arritmias, y a los pacientes les va mejor con esto y su patrón metabólico mejora con esto. Al final, pues eran estudios que no tenían la metodología para sustentar su uso, ¿no? O sea, pues eran estudios limitados, casos controles, pocos pacientes. Y ya cuando se hicieron los estudios prospectivos, comparándose con placebo, pues se evidenció que realmente no tenía un beneficio en cuanto a muerte cardiovascular. ¿Okay? Y todo esto surgió específicamente de omega 3, pues porque la gente que consume mucho pescado, la gente que vive, pues bueno, los esquimales y la gente nórdica europea, tienen menor riesgo cardiovascular, pero eso tiene muchas otras implicaciones que están generalmente relacionadas, uno con el estilo de vida, o sea, caminar muchísimo, utilizar la bicicleta, trabajar en otro tipo de circunstancias que solamente estar sentado, y la alimentación, o sea, mucho pescado sí, pero también con vegetales, con otro tipo de cosas que te ayudan a disminuir tu riesgo cardiovascular, la inflamación. Entonces, la verdad, honestamente, y yo lo hago en mi práctica médica, no hay un suplemento que realmente te ayude o disminuya tu riesgo cardiovascular. Ni las vitaminas, ni el omega 3, ni ninguna otras sustancias. Si me preguntan, o lo que yo siempre hago con mis pacientes, les digo, sabes, si tú quieres suplementar o tener una mejoría, te recomiendo que te enfoques en la alimentación, mejorar la alimentación, ¿sí? Favorecer alimentos que sabemos que sí ayudan a elevar el HDL, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente que sí, una dieta con más pescado, con aceite de oliva, con nueces, con almendras, disminuir los ultraprocesados, disminuir los azúcares, que eso disminuye la inflamación, o sea, quitar todas esas cosas, pues eso sí tiene evidencia de que ayude a los pacientes, ¿no? Las dietas DASH para hipertensos, las dietas mediterráneas para disminuir el riesgo cardiovascular, esas sí han demostrado que disminuyen la mortalidad. Entonces, yo le recomendaría más eso a la gente. O sea, si tú quieres disminuir el riesgo cardiovascular, enfócate en la comida y en el ejercicio. Okay. Sí, esto me hace mucho sentido porque es como una analogía que a veces platico. Los niños con cáncer, ¿no? Es muy probable que todos ellos coman dulces, pero no es el causante del cáncer, ¿no? O sea, porque luego muchos artículos mencionan una relación de una cosa u otra, pero pues vienen intrínsecas, ¿no? O sea, no porque los niños, o sea, todos los niños consumen dulces quiere decir que es el factor oncogénico, ¿no? Es lo mismo acá de estas personas nórdicas o incluso, no sé, los japoneses o todas esas personas que consumen mucho pescado, es más la dieta que en sí el omega, ¿no? Sí, claro. Sí. Esto, te digo, surge como una cuestión académica de interés, porque pues obviamente ya a los académicos les interesa decir, yo descubrí que esto sirve, ¿ok? Ese es el lado académico. Y por otro lado está el lado de la mercadotecnia y de la industria, decir, pues yo voy a ganar millones de dólares vendiendo vitaminas, que eso es la verdad. Y bueno, pues al final de cuentas, la evidencia científica trata ahí de poner equilibrio, y en suplementos, pues no sirven en la actualidad para nada, ¿no? Lo vimos también, por ejemplo, con vitamina D, durante el COVID, y vimos lo mismo, ¿no? O sea, alguien dice, pues es que la vitamina D puede ayudar en esto, y luego al final dices, bueno, pues hay que hacer un estudio en donde comparemos y veamos si sirve o no sirve, y la respuesta es, pues no servía, ¿ok? Entonces, son cosas que suceden en la medicina como cíclicamente, ¿no? Estamos buscando cómo mejorar, cómo encontrar cosas nuevas, pero no todo lo que encontramos, pues es eficaz, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el envejecimiento y el corazón, ¿cómo es que se empieza estos síntomas de envejecimiento cardíaco? Porque, o sea, nosotros, cuando vamos envejeciendo, visiblemente, pues la piel, ¿no? El cabello se cae, se pone blanco, la piel se arruga, y pues el corazón, pues no lo vemos, ¿no? O sea, ¿cambia? ¿Cómo es que cambia? Sí, eso es algo bien interesante,
y también tiene mucho que ver con esto que estamos platicando del estilo de vida, la alimentación, que definitivamente influye muchísimo. El sistema cardiovascular también va envejeciendo. Definitivamente una de las cosas más importantes pues es la genética, ¿no? La genética de las personas, pero también cómo se modifica esa genética, que puede ser modificada con las cuestiones ambientales, ¿sí? Y definitivamente yo creo que en la actualidad una de las cosas que más influyen pues es la alimentación de igual forma. O sea, sí la alimentación influye en el metabolismo y influye en la inflamación sistémica. Que estas dos cosas van influyendo específicamente en el sistema cardiovascular, pues con el depósito de colesterol en las arterias, que eso es lo que va generando, pues con el paso del tiempo, no solamente aumentar el riesgo de infarto, sino también aumentar el riesgo de enfermedad vascular cerebral, pues que son las principales causas de muerte. Entonces, con el paso del tiempo, el sistema cardiovascular, número uno, va perdiendo su capacidad de dilatarse, entonces es un sistema un poco más rígido, en donde de hecho normalmente la presión es más alta. Hay cambios de fibrosis en el corazón, que también eso es una respuesta pues al efecto de todas las sustancias neuromorales en el corazón, y pues lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque de hecho, o sea, lo podemos ver, cómo envejece una persona en el campo y cómo envejece una persona en la ciudad. Es bien evidente. O sea, tú puedes ver personas de 90 años que viven en el campo que no tienen ni un depósito de colesterol en sus coronarias, ¿no? Y que a lo mejor pues padecen de algunas otras cosas relacionadas pues con la higiene, con muchas otras cosas, con la alimentación o déficit de alimentación. Y en la ciudad, por ejemplo, tú ves un patrón de envejecimiento en donde hay más enfermedad cardiovascular, hay más enfermedad degenerativa muscular, mucho más frecuencia de patologías relacionadas con el sobrepeso, en fin. Entonces, número uno, la genética es muy importante, pero en este punto yo creo que de nuestra civilización, lo más importante es qué estamos haciendo con alimentación y con actividad física. Ok. Y ahorita que mencionas sobre, es muy notorio una persona en cuanto envejece del campo con uno de la ciudad, dejando de fuera lo de la ciudad, el estilo de vida que a lo mejor puede ser consumo de alimentos ultraprocesados, el casi no actividad física por moverse en medios de transporte, dejando todo eso de lado y poniendo la contaminación ambiental como una ciudad como la Ciudad de México, ¿qué tanto afecta? Sí, claro, eso es otra cosa sumamente importante. Y también, nuevamente, ya hay evidencia científica de que vivir en ciudades altamente contaminadas incrementa tu riesgo de infarto. O sea, sí definitivamente tiene un efecto. Y esto obviamente que ya se ha hecho también quitando distractores, ¿no? Como puede ser, pues, que tengas sedentarismo, que tengas otras enfermedades. O sea, el simple hecho de vivir en una ciudad contaminada incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como ya sabíamos que incrementaba el riesgo de patología respiratoria, ¿no? Enfermedades alérgicas, enfermedades bronquiales, pues en la actualidad es un hecho. O sea, vivir en una ciudad contaminada incrementa tu riesgo de infarto por la contaminación, porque la contaminación también genera esta respuesta del organismo de inflamación, o sea, una respuesta a sustancias externas, extrañas en nuestro organismo que respiramos, genera una respuesta del sistema inmune, y eso genera inflamación, y la inflamación genera aterosclerosis. Entonces, pues eso es algo que es deleterio. Son con la contaminación ambiental atmosférica, pero también, por ejemplo, la contaminación alimenticia y la contaminación del agua, como por ejemplo los microplásticos. En la actualidad sabemos que los microplásticos también se depositan en las arterias, en las placas aterosclerosas, y obviamente que esto favorece inflamación y progresión de aterosclerosis. Entonces, ese es otro punto sumamente importante también, o sea, la contaminación como un factor de riesgo cardiovascular más. Y no lo sé, pero tal vez en algunos años este factor de riesgo cardiovascular termine siendo igual de importante que algunos otros que conocemos en la actualidad, a los que les damos mucho peso,
como la hipertensión, como la diabetes, como la dislipidemia. Claro. Y ahorita me surge, no sé si exista, pero por parte del gobierno estas regulaciones. Por ejemplo, se intentó con lo de la sal, ¿no? En los restaurantes que la quitaran. ¿Por qué no, pues, pensarlo en esto, ¿no? La contaminación, los microplásticos, no sé qué tan regulado es esa cuestión, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Mira, yo lo veo como lo que nos está sucediendo como sociedad en la actualidad, pues es el resultado de la evolución capitalista del ser humano. O sea, nos enfocamos durante todo el siglo pasado a mejorar la producción, a mejorar la situación económica, y hicimos de lado totalmente la cuestión de salud hasta que empezaron a ver que había más infartos y se volvía un problema económico tener infartos. Entonces, la verdad es que yo creo que esa es una de las principales limitantes de la salud pública, no solamente en México, sino en el mundo, que siempre cualquier medida que implique beneficio social a costa de modificar o normar la actividad económica, porque eso tendría que ser, va a tener un freno de manera lamentable por parte de los gobiernos, ¿ok? Porque lo vemos en nuestra ciudad, o sea, en San Luis Potosí. O sea, es increíble que se favorezca que lleguen más empresas, que se acaben el agua, que contaminen el ambiente, pero que no se le dé la importancia que requiere el principal hospital de la ciudad, ¿no? O sea, ese es un sinsentido, y eso te habla de manera objetiva de cómo piensa la gente que toma las decisiones en salud, en economía, en gobierno. Favorecen el desarrollo económico que el desarrollo social. Entonces, eso es lo que termina limitando aquí las cosas, ¿no? O sea, es necesaria una regulación, pero pues lo vemos en nuestra ciudad, la verdad es que no existe. Claro, sí, el capitalismo, como lo menciona, busca el máximo beneficio económico, pero a costa de absolutamente todo, porque al final de cuentas la salud, la vida de las personas se ve mermada en eso. Incluso un ciudadano normal, ¿no? Que a veces pues tiene que trabajar muchísimas horas, que está cambiando ese tiempo por dinero, pero pues ese tiempo al final es vida y ni todo el dinero del mundo van a poder comprar ese tiempo, ¿no? Sí, esa es la verdad, es que la realidad del punto en la actualidad de la economía. Yo creo que los países más desarrollados son quienes han podido equilibrar mucho eso, pero ahí ha tenido que ver la gente. O sea, por ejemplo, limitar la instalación de grandes empresas o limitar la instalación de centrales nucleares alrededor de las zonas donde habitan las personas, pues eso ha sido un logro y eso definitivamente tiene un impacto. Favorecer el desarrollo de la movilidad colectiva, o sea, los medios de transporte colectivos, en donde en Europa, pues a lo mejor hay gente que no necesita comprar un coche porque puede ir a su trabajo en bicicleta, en el metro, y aquí en nuestra ciudad, con la influencia americana, pues la influencia nos dijo que, ¿sabes qué? Pues si tú quieres moverte o ir a trabajar, pues tienes que desarrollar suburbios, tener un automóvil para poderte mover. Entonces, pues eso también es algo que lleva décadas, y que pues es muy difícil poder cambiar. Okay. Y bueno, gran parte de este modelo económico en el que vivimos, el capitalismo, ha propiciado que la principal causa de muerte en todo el mundo sean las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, una persona aparentemente sana y una quizás con riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿cuándo debe ir al cardiólogo? O sea, ¿cuándo es de que digan, ok, tengo que ir al cardiólogo por esto, aunque esté sano, o si ya estoy enfermo? ¿En qué momento debo ir al cardiólogo? Sí, esa es una pregunta muy importante porque existen recomendaciones generales, ¿no? O sea, es muy evidente que si tú tienes alguna enfermedad ya conocida, pues vayas al médico. Y eso tiene mucho que ver también, hablando específicamente del cardiólogo, con nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que la persona sana o la persona con algún factor de riesgo que no está descontrolado, quien lo vea sea su médico general, no el cardiólogo. Entonces tendría que tener una evaluación de paciente sano por un médico general, y el médico general entonces detectar y decir,
este paciente pues no es sano porque tiene obesidad, porque tiene hipertensión, porque tiene dislipidemia o porque tiene aterosclerosis asintomática. Y entonces este paciente, ya sea que él lo pudiese tratar y orientar, o bien al que se documente que tiene una enfermedad un poco más avanzada, entonces sí referirlo al cardiólogo. La verdad es que funcionamos al revés. En la actualidad, pues tú eres una persona sana, pero quieres saber que estás sana, pues vas con el especialista para que te haga estudios y te diga si estás sano o no estás sano y entonces modificar tus factores de riesgo cardiovascular. La recomendación sería que si tienes algún factor de riesgo, como sería, por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, o bien tienes algún factor de riesgo identificable, como sería fumar, tener dislipidemia, tener hipertensión, tener diabetes o tener obesidad, pues entonces tienes que ir de una manera temprana a visitar al cardiólogo. Y de una manera temprana me refiero a lo mejor entre los 35 y 40 años para tener un diagnóstico que es cuando empieza la aterosclerosis. Si ya tienes una enfermedad definitiva, pues tienes que ir y tener un seguimiento continuo, ¿no? Sí, en el momento en que te detecten. Pero, pues bueno, esa es la recomendación en la actualidad, ¿no? O sea, si tienes específicamente algún factor de riesgo. Y la verdad es que, mira, por ejemplo, o sea, si nos ponemos a pensar en la cantidad de personas obesas que hay en nuestro país y que ese es un factor de riesgo cardiovascular, pues eso nos dice que todas esas personas tendrían que tener un seguimiento médico frecuente, ¿no? Esto tendría que ser con su médico general, ¿sí? Okay. Y entonces detectar aterosclerosis temprana y enviarlo a prevención. Okay. Y sí, justo me comentaba una compañera del servicio social, justo eso, ¿no? A veces en las comunidades pues llegan pacientes hipertensos y ellos son el principal o el único contacto con un médico que tienen. Si llega una persona con hipertensión, no sé, lleva varios años con losartán, la presión arterial se la mantiene bien, ¿los antihipertensivos se pueden desescalar o si ya está funcionando bien, ni le muevas o ya toda la vida van a tener que usar antihipertensivos? No, lo ideal es que si un paciente tienes el diagnóstico de hipertensión bien sustentado, lo estás medicando y está bien controlado, la verdad es que lo ideal es mantenerlo con ese medicamento en unas cifras adecuadas. Creo que lo que muchas veces nos pasa y nos pasa a todo el mundo es que el diagnóstico de hipertensión pues no siempre está tan bien sustentado, ¿no? Porque existen situaciones en las cuales puedes tener elevación transitoria de la presión arterial y no significa que seas hipertenso, ¿sí? Puedes tener a lo mejor, te tomaron la presión en un día en el que estabas estresado o tienes hipertensión de bata blanca, o tenías dolor o tenías alguna otra enfermedad y te catalogan como hipertenso, pues a lo mejor ya te seguiste con esa inercia de tratamiento, ¿no? Entonces en la actualidad, pues lo ideal es tener un mejor diagnóstico con cifras que se repitan en diferentes consultas, mucha importancia a la presión arterial fuera del consultorio. Cuando hay dudas, apoyarse en un monitoreo ambulatorio de presión arterial para establecer un mejor diagnóstico y entonces sí decirle al paciente, ¿no? Y la otra cosa es que pues esto también es dinámico, ¿verdad? A lo mejor hoy no eras hipertenso y después te vuelves hipertenso. Un ejemplo que a mí me toca ver un poquito más frecuentemente es el hipertenso joven con obesidad. Este es un escenario cada vez más común. La misma obesidad, la resistencia a insulina genera que tengan cifras de presión un poquito más altas, ¿no? Apnea del sueño también hace que tengan cifras de presión más alta. Personas jóvenes, ¿no? 35, 36 años que no esperarías que fueran hipertensos, ¿no? En este caso, pues a lo mejor los ves 140-90, ¿no? Ocasionalmente 150-90 y dices, bueno, pues está bien joven, o sea, si es hipertenso, no es hipertenso y luego de repente le baja. En esos pacientes, por ejemplo, los bajas de peso y se les quita la hipertensión. Entonces, esos son escenarios que a veces hay que identificar específicos, ¿no? Okay. Por ejemplo, los pacientes inicialmente llevan tratamiento antihipertensivo a la vez que bajan de peso, se normaliza la presión y quitamos antihipertensivos. Puede ser, y eso depende de las cifras que tú detectes en el consultorio. Porque, digo, eso está, fíjate que viene muy, muy bien especificado en las recomendaciones europeas de manejo de hipertensión, porque te dice que inclusive tú pudieras esperar 3 a 6 meses
para darle solamente dieta y ejercicio, pero bien supervisada, con un objetivo bien objetivo, y eso pudiera ser suficiente para controlar la hipertensión sin tratamiento. ¿Ok? Estoy hablando de a lo mejor un paciente de 140-90. Ese paciente que está ya en el límite donde tú lo catalogarías como hipertenso, pero que tú lo haces que baje 5 kilos, a lo mejor disminuye su apnea del sueño, disminuye el contexto metabólico de resistencia a insulina y le baja la presión. Y además hace ejercicio, lo cual también baja pues, entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Con eso es más que suficiente como para que ya su presión sea normal sin necesidad de un antihipertensivo, ¿verdad? Okay. Y bueno, para ir cerrando, pasar a esta última sección, es sobre educación. Por ejemplo, sus acercamientos a la docencia, estar en propedéutica y en general las clases que imparte. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que se desenvuelve? ¿Por qué este gusto por la docencia? Sí, claro. Mira, yo creo que es una cuestión muy individual que siempre he tenido y que me gusta. Y lo he estado meditando ahora conforme voy creciendo y voy cambiando de mi posición como profesor. Creo que el origen fue mi padre es maestro, fue maestro. Mi padre fue maestro, entonces a mí me gustaba ir con él cuando daba clase. Entonces eso yo creo que en mi inconsciente está ahí desde que era niño. Y luego después, posteriormente en la Facultad de Medicina, el ejemplo de mis maestros, la verdad es que para mí también fue muy importante. O sea, yo los veía, veía su conducta, finalmente vi cómo influyeron en mi vida académica y en mi vida personal como un modelo. Y eso también la verdad es que a mí me gustó, me sentí agradecido de haber tenido esos maestros. Y esto pues a través de toda mi formación, o sea, la Facultad de Medicina, Medicina Interna, Cardiología, no se diga, en donde conocí maestros de muy, muy alto nivel. Y todo eso te va marcando y si te gusta y si tienes el gusto, pues como que te va orientando un poquito. Y yo creo que también una cuestión de la docencia es que una persona que realmente le gusta la docencia es una persona a la que le gusta seguir aprendiendo. Más que tal vez un poquito enseñar, seguir aprendiendo. Porque cuando estás enseñando, pues la verdad es que no te puedes quedar con lo que aprendiste hace 5 o 10 años. Tienes que estar constantemente actualizándote y también saber que tienes que aprender de la persona que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque piensa diferente, porque puedes aprender, porque a veces te hace ver las cosas de una manera en que tú no las veías. Entonces yo creo que mucho es eso, también esa retroalimentación. Eso yo creo que es cómo fue moldeándose mi gusto por la enseñanza. Y posteriormente, la verdad es que en este punto específico de mi vida es mucho retribución. O sea, para mí es definitivamente retribución. O sea, yo creo que todo lo bueno que he podido recibir en mi vida, en mi formación, en mi educación, siempre tratar de regresar un poco, eso la verdad es que te da satisfacción, y te da crecimiento personal, que pues eso no tiene precio. Yo creo que en este punto de mi vida particular, creo que eso es lo que me motiva un poco más, ¿no? Regresar un poquito. Curiosamente, y se lo digo a mi esposa y a mi hijo en la actualidad, un poco de broma, toda mi formación académica en este país fue en una escuela pública. Toda, desde el kinder hasta la maestría que hice, 2 altas especialidades, toda fue en una escuela pública. Entonces yo creo que sí debes de tener un compromiso con esa formación pública, y en este momento preciso de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra facultad de medicina, de nuestra ciudad, no dejar que se pierda esa educación pública, ¿eh? Porque la verdad es que nuevamente el capitalismo es voraz y ha llevado a ese punto en el cual la formación personal se vuelva un negocio. Claro. Entonces, para mí también ese es un punto también de satisfacción personal, o sea, de por lo menos poner mi granito de arena. Eso es. Bueno, pues, sí es súper interesante porque, bueno, a mí me ha tocado, yo también, toda mi formación, escolar, escuelas públicas, y justo es, lo que comentaba, a veces terminamos con personas que,
por ejemplo, ahorita con Koplik, ¿no? Con personas que han incluso estudiado en Harvard, en Stanford, y nosotros de una universidad pública que no importa de dónde vengas mientras tengas ese espíritu de salir adelante, ¿no? De que eres bueno, lo suficientemente bueno y más para lograr cosas interesantes. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los grandes secretos es la pasión y el gusto. Eso lo vas encontrando en el camino, y yo creo que no hay mayor suerte para un estudiante que encontrar esa pasión en algún punto de su desarrollo. O sea, cuando tú encuentras algo que te emociona mucho, que te gusta, es lo mejor que te puede pasar. Y no hay que cerrarse a escuchar ese sonido interno cuando tú encuentras algo que te dice, este es mi camino, independientemente del que sea. O sea, puede ser pues, la cirugía, la pediatría, la ginecobstetricia, o sea, lo que a ti te guste, y a lo mejor aceptarlo y encaminarte a la excelencia en eso que te gusta mucho. O sea, yo creo que ese es el camino más adecuado. Y ahí, en eso, tomando lo de la excelencia, luego, pues es muy común en las facultades de medicina, cuando ya hacen por lo general, segundo o tercer año, que empiezan a ir a hospitales los alumnos, cuando a alguien le toca rotar por cardiología, ¿cuál sería como una checklist de que un externo, un estudiante de medicina, diga, ok, me toca rotar por cardiología, debo de aprender esto, fijarme en esto? ¿Cuáles son cosas que podrían ser muy satisfactorias para él? Sí, sin duda, yo creo que es la exploración cardiovascular enfocada. O sea, una exploración cardiovascular, pues yo le llamaría profesional. O sea, una valoración cardiovascular completa en donde aprendas o puedas ver o que alguien te muestre a utilizar tus 5 sentidos para el diagnóstico de un paciente. O sea, sin utilizar las otras herramientas que al final te ayudan mucho, como es un electro, una radiografía, pues en la actualidad novedosas como la resonancia, pero que tú puedas aprender o aprovechar a utilizar tus 5 sentidos para diagnosticar. Poner la mano en el paciente, checarle el pulso, ver dónde está el impulso del corazón, escuchar con mucho detenimiento sus ruidos cardíacos y ahí poder diagnosticar o sospechar alguna enfermedad. Yo creo que ese es el punto clave, o sea, desarrollar esa habilidad, aunque tal vez después ya no la vayas a utilizar, ¿no? O sea, si tú te vas a dedicar a la imagen o te vas a dedicar a la patología o algo, por lo menos si estás ahí, tratar de desarrollar esa habilidad o acercarte a esa habilidad de que tus oídos te digan, pues este paciente sí tiene una enfermedad. Ok, perfecto. Y bueno, esta última pregunta del lado educativo, Koplik, su opinión en general de este método, ¿por qué decidió aliarse con nosotros? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de Koplik? ¿Qué opina del método? Claro, yo creo que esta pregunta pues va ligada a mi respuesta previa. Yo veo en ustedes una necesidad y una forma de modificar la forma en que se ve la medicina en la actualidad, cómo se enseña y cómo se aprende, que creo que ese es un paso que tiene que dar la medicina en este momento, porque nos ha sucedido, o sea, podemos quedarnos obsoletos muy fácilmente en la medicina, en la enseñanza, en la práctica y en el aprendizaje también. Entonces la medicina ha cambiado muchísimo y ha cambiado como nunca había cambiado en la historia de la humanidad. O sea, en estos últimos años ha ido cambiando a pasos agigantados. Y por ejemplo, la pandemia del COVID cambió la medicina totalmente a como venía haciéndose previamente. Y entonces tenemos que estar preparados para esto que es el presente, ¿no? Y en Koplik yo veo este efecto y esta perspectiva de diferencia, ¿ok? Cuando algo en la vida no funciona como tú quieres, tienes que encontrar una manera diferente de hacerlo y de verlo para resolver un problema. Yo creo que en la actualidad existe una discrepancia entre el mar de conocimiento médico que existe, que hemos ido acumulando en las últimas décadas, y la capacidad de aprendizaje del ser humano. Es muy probable que la inteligencia artificial
vaya a tener un efecto importante en esto, en el aprendizaje, y que vaya seleccionando qué es lo que tienes que ir aprendiendo, pero tiene que haber un puente. Y yo creo que Coplic en la actualidad nos va a ayudar mucho a que el alumno no se pierda de todo este conocimiento que sí tiene que conocer, que tiene que saber que el conocimiento tiene que tener un sustento científico, que eso está en los libros y está en los artículos, pero también tiene que aprender que tiene que estudiar y adquirir conocimiento de una manera pues más sencilla. Porque yo se los platicaba a ustedes, o sea, mi forma de aprender medicina fue sentarme 4 o 5 horas leyendo un libro enorme. Eso en la actualidad la verdad es que es muy difícil, es poco práctico. Los profesores no podemos enfocar nuestra enseñanza en eso que nos funcionó a nosotros como generación. Hoy tiene que ser diferente. Los alumnos, los jóvenes, tienen una forma diferente de ver la vida, de ver el mundo y de aprender. Entonces, la enseñanza tiene que adaptarse a estas nuevas generaciones. Y yo eso es lo que veo en Coplic, mucho innovación, que es yo creo que lo principal, y un deseo de cambiar las cosas y que sea para bien. Ok, perfecto, doctor. Ya para cerrar, ¿cuál ha sido el mejor consejo que ha escuchado o que ha recibido? He escuchado muchos consejos, los he ido atesorando y los he ido aplicando, modificando en el transcurso de mi vida. Pero si me preguntaras específicamente por alguno de los consejos o alguna de las recomendaciones, yo creo que es no darte por vencido. Creo que es no darte por vencido cuando las cosas están más difíciles, aguantar. Yo creo que al final lo puedes resumir en una palabra en la actualidad más novedosa, que es resiliencia. Para mí eso yo creo que es uno de los consejos, o sea, aguantar, no darte por vencido, aprender a descansar. Tenía un profesor, un maestro a quien quiero mucho, en el Hospital Central, que su pregunta es cuando te veía que estabas cansado, que a lo mejor ya no estabas estudiando, que pues que estabas así como que medio mal. Decía, la pregunta era, ¿qué? ¿Ya te cansaste? Entonces, pues sí, la verdad es que sí estoy cansado, o sea, sí estoy fatigado, ¿no? No, hay que seguir adelante, hay que estudiar y para mañana me traes este artículo y prepara este caso clínico y y organízate para que hagamos este curso y etcétera, ¿no? Y esa motivación es, pues no te des por vencido cuando estés más cansado. O sea, yo creo que ese para mí sería uno de los consejos más importantes. Y otro particular que me vino ahorita a la mente es, eh, no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Ese es un concepto de que pues a veces te preocupas muchísimo por algo que te sucedió en la vida, ¿no? O sea, soy de lo peor, me sucedió esto, me equivoqué en esto, eh, ¿sabes qué? Pues tómatelo con calma, espera, porque a lo mejor el día de mañana ya nadie se acuerda de eso. O sea, y algo que tú tenías como que era algo muy importante, trascendente, pues al final en 2 días, 3 días, pues ya no importa para nadie, ¿no? Entonces yo creo que esas serían algunas de las cosas que en este momento me vienen a la mente. Perfecto, doctor. ¿Los pacientes dónde lo pueden contactar, buscar? Yo trabajo en la actualidad como médico internista y como cardiólogo en el Hospital Lomas de San Luis Potosí. Ahí está mi consultorio 310. Tengo redes sociales en Facebook, en Instagram, para que pues quien guste. En la actualidad pues es muy fácil encontrar un especialista en Google. Ahí es donde estoy yo en la actualidad. ¿De redes sociales? Facebook y Instagram. Mi nombre, y diagnóstico cardiovascular avanzado. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por el episodio de hoy. Disfruté bastante la plática y metí varias preguntas, dudas que tenía y también de personas del equipo. En general estuvimos investigando como que era lo que más le interesaba a las personas
tanto del mundo en general como algunos estudiantes de medicina, incluso médicos. Entonces esperamos tenerlo en otro episodio. Con mucho gusto, la verdad es que digo, a mí me gusta mucho platicar con otras personas y me gusta siempre estar aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor lo que yo transmitiría es que si la gente que nos vea tiene dudas específicas, hay un tema específico que les guste, que platiquemos, pues son bienvenidas esas recomendaciones, ¿no? Para poderlo discutir con mucho Claro, gusto. perfecto, doctor. Entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto. No, hombre, Sale. fue mucho gusto. Bye, bye. Saludos a todos.